hemos hecho como el estudio como tal. La relación de vacíos inicial, Ajá. antes de aplicar la carga se refiere. Por eso No, perdón, la carga. la carga de preconsolidación, esta, la primera que nos dieron, esta sí es antes de hacer el edificio. O en la prueba de consolidación, que cuando tú colocas la pastillita y ya le colocaste la presión del índice de preconsolidación, esta, antes de colocar la carga, esa es la relación de vacíos inicial. Porque de hecho ni siquiera es esa, es más bien, ¿se acuerdan que en la clase pasada hicimos la relación de vacíos al 0% de la presión de consolidación? Que sacábamos 2 puntos y luego sacábamos la resta de esos 2 puntos y luego a este punto le restábamos y luego le llevamos ese valor. Ese es el E0. El E0 que sacamos, el E0 al tiempo, al 0% de la consolidación, ese es el que se tiene que poner. El verdadero. Ajá, el corregido, digámoslo así, corregido. Sí. ¿Cuánto vale entonces este E2 y cuánto vale E1 con los datos que tenemos del ejercicio? Hay que identificar de los datos que nos dieron qué es qué. Según yo, el CC vale el punto 33.19. .3319, pero ¿y cuánto vale E2 para 86. punto 86? Exactamente. E2 es este, punto 86. E2 se refiere a la relación de vacíos final después de aplicar la carga. Esta. Al inicio, antes de aplicar la carga, estábamos por aquí. ¿Vale? Voy a anotarlo así, E2 y este es E1. Así. Los datos. Entonces E1 en nuestro problema vale 0.92. 0.92. Eso lo dice aquí, miren. Aquí arriba. Aquí dice. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el esfuerzo, el 1 y el 2? Unos 140. El 2, 212. Sigma 2. Y unos 140. 212 kilonewtons por metro cuadrado. La relación de vacíos no tiene unidades. 140 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, nuestro coeficiente de compresión, el CC, vale, nada más hay que sustituir 0.86 menos 0.92 entre logaritmo de... ¿Ya lo habíamos hecho? No, le digo a Juan. Ah. ¿Dónde o qué? ¿Mande? Son los mismos datos, pero ya tienen otras cosas. 212 entre 140. ¿Cuánto da? Brian ya me había dicho 0.333. C es igual a... Aunque da menos 0.333, se pone valor absoluto. ¿Sale? Para los cálculos, en los siguientes cálculos, sobre todo en estos, Entonces le ponemos las barritas de valor absoluto a la forma. pueden escribirlo, porque si no, aquí, cuando metan ese valor aquí en signo negativo, les va a dar como que ese signo negativo. Y sí es cierto, pero nosotros más bien estamos entendiendo que da eso porque en realidad se está presentando una compresión en el suelo, por convención, ¿vale? Aunque sí da eso matemáticamente, vamos a ponerle valor absoluto, ¿vale? Voy a escribir aquí. 0.333 entonces. Ajá, ahí está. 0.333. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? ¿Ninguno? Vamos a ver. Entonces, teníamos en el pizarrón que la ecuación para calcular el asentamiento en una arcilla normalmente consolidada es la de arriba. Esa es la que vamos a usar aquí. ¿Sale y vale? Yo, para no tener que escribirla, le voy a ver si... Creo que sí le puedo decir capturar pantalla desde aquí.
Dejen ver dónde era. Y si no, ahorita lo hacemos. Pues desde aquí, me la traigo desde aquí. Como es una ecuación muy grande, me la voy a traer desde aquí. Pues profe, es que es normal que pues tiene sentido, porque la pendiente va a ir a otro lado. Claro. Siempre va a dar negativo. Sí, exacto. Siempre va a dar negativo. Uy, se salió borroso. Descarta. Había salido borroso, ahí está. Ahora sí. No sé por qué había salido borroso, pero aquí lo voy a agregar. Imagen. ¿Es Windows, profe, la tabla? No, es de Android. Es una Samsung. Se la va a robar, por favor. Ya vi. Pero papá tiene una silla. No me la robes, te la presto. Le da 20 minutos porque. Te la presto. Mande. Se le veían los ojos. Ahí está. Ahí está la ecuación. Vamos a resolver entonces, o a sustituir los valores que ya tenemos. Entonces el asentamiento por consolidación primaria es igual a este CC, que es 0.33. HC, que es es el espesor del estrato de arcilla. Ese que dice, esta arcilla pertenece a un estrato de 2.8 metros de espesor. Ese es. ¿Te vas a tirar la vida del No puedo. Por 2.8. Todo esto entre 1 más E0. ¿Cuánto vale E0? Dijimos. La relación de vacíos inicial. 92. 0.92. Entonces E0 y E1 es lo mismo. En este ejercicio sí. Lo que pasa es que aquí ¿Qué es lo mismo aquí? muchas veces se escribe en términos de E1 y E2 porque hay veces que no tienes o no partes desde el esfuerzo, ¿cómo se llama? De preconsolidación. A veces partes de un cierto esfuerzo por aquí. Esto es como una fórmula general. E1 es igual a eso. Pero el E0 te refiere a una relación de vacíos iniciales. De hecho, si tú conocieras E2 y E1, cuales fueran, que no sean el inicio del final, podrías dar esta pendiente. Aquí se refiere, en la ecuación del coeficiente, se refiere a con que tú tengas 2 puntos de esa recta, ya lo puedes calcular. Por el logaritmo de, ¿qué era sigma 0 más delta sigma? Sigma 0 más delta sigma, ¿qué es? 212. Es el 212, ¿no? El 70. Es el 212. Sigma 0 más delta sigma. Entonces el E0 es el E1 en nuestro caso. El E0, El de la fórmula de sí, claro, es lo que me estaba explicando ahorita, precisamente está bien que representen eso, que tengan cuidado. En este caso, sí es lo mismo. Lo que pasa es que la forma en la que está escrito el coeficiente es para dar a entender que con que tú conozcas 2 puntos de esta recta, puedes calcular el coeficiente de concreción. Y E0 a lo que se refiere es a una relación de vacíos inicial, una relación de vacíos antes de aplicar el calor. En este caso son lo mismo, pero el concepto, o por eso los libros a veces los describen 0 o 1 o 2. Muy bien, logaritmo de, decíamos 212 entre 140. Muy bien, ¿y cuánto da? 0.0875. ¿Me pueden corroborar, por favor? 0.0867. 7 o 6. 7,5 metros. Ojo que pongan atención en las unidades que están poniendo. El que va a dar las unidades en este problema va a ser la H. Va a tener las unidades que tenga la H, porque las unidades del esfuerzo se cancelan y los demás parámetros no tienen unidades. No es muchísimo asentamiento, profe. No, aquí dio casi 9 centímetros.
¿Sí? Pues sí. Profe, por Sí ejemplo, es mucho, pero por ejemplo, en Ciudad de México te dejan hasta 15 total. si aplicas la precarga y con la precarga se sienta el 17, ya después con tu edificio empiezas desde cero o te tomas en cuenta esos que ya se sentaron. Con tu edificio lo que va a pasar, el análisis que tienes que hacer, esa es una buena pregunta, pero el análisis que vas a tener que hacer es más complejo. Lo que vas a tener que hacer es suponer que con la descarga tú hiciste algo así, ¿vale? ¿Y a dónde vas a llegar? Entonces vas a analizar después, ya que le pongas tu edificio, a dónde vas a llegar, por aquí, o exactamente aquí, o ya algún punto por aquí. Pero si rebasas este esfuerzo, este nuevo esfuerzo de preconsolidación, que le podemos decir, ahora va a cambiar la pendiente para acá. Entonces, tú tienes que hacer el análisis completo. Ya que hagas la descarga, ya que aplicaste la precarga y descargues, vas a estar por aquí. Y cuando le construyes un edificio, ahora tienes que ver dónde vas a ir. Si vuelves al mismo lugar. A lo mejor vuelves aquí, pero lo que la respuesta completa es, ya que analices hasta dónde vas a llegar, aplicas esto, pero en lugar de lo que vas a tener que aplicar, Ryan, o lo que va a ser diferente es el esfuerzo de preconsolidación. ¿Y las relaciones de vacíos no? El esfuerzo de preconsolidación ahora ya va a ser mayor que el de peso propio. ¿Y tus relaciones de vacíos no van a cambiar? ¿Vale? ¿Tus relaciones de vacíos no van a cambiar? Tus relaciones de vacíos sí van a cambiar. También. La relación de vacíos inicial ahora ya no va a ser esta, va a ser esta. Y por lo tanto, eso también hay que cambiarla aquí, como está diciendo Juan. Es más, en realidad cambia hasta poquito, pero cambia. El espesor del estrato, como ya se consolidó, se apachurró tantito, el espesor del estrato ya no es el mismo tampoco, un poquito más chico. Entonces, por todo eso se va a hacer menor el asentamiento por consolidación. O sea, en este caso lo hubieras analizado como 2.72 más o menos, en lugar de 2.8. Ajá, porque ya se va a representar esto siempre y cuando, o tendremos que ver ahora qué esfuerzo se esté presentando, pero ojo además que ya ni siquiera se ocupa esta ecuación, ocupar la otra, porque ya el suelo está preconsolidado, abusados ahí nada más. Este que sacamos es el asentamiento Ya no, máximo. ya no se ocuparía esta ecuación, Brian, ahora se ocuparía esta, porque el suelo ya está preconsolidado. Va a dar menor asentamiento, sí va a dar menor asentamiento, pero ya. Aplica también para limos, aunque no se estén común. Si tú haces pruebas de consolidación y consolidas, si consolidas. Ojo que las arenas no. Lo que pasa es que la consolidación, recordemos que ocurre porque en cuanto se carga el edificio, el agua no sale tan rápido. El agua se queda ahí y va saliendo poco a poquito. En una arena, como es muy porosa, es muy filtrante. Si tú cargas y enciendes luego esos son los granos de la arena y no el agua. El agua, pum, escapa. Entonces, la arena que sí asienta, pero no consolida. Sí asienta, pero no consolida. Y el suelo asienta y consolida. Entonces, ¿cuál es la diferencia del asentamiento y consolidación? El asentamiento, pues a fuerzas es pérdida volumétrica. Es que el asentamiento total se da por el asentamiento elástico más lo del asentamiento de consolidación más el asentamiento de consolidación primaria más el asentamiento de consolidación secundaria. Y el asentamiento elástico ocurre de manera inmediata. Construyes un edificio, se asienta, tiene que asentar y ya se acabó, ya no se va a asentar más. El asentamiento por consolidación, tú llegas, construyes un edificio y ese edificio se empieza a asentar, se asienta, pasa un mes y sigue asentando, pasa otro mes y se asienta más. Y así hasta que pasa un cierto tiempo, a donde termina la etapa de consolidación primaria. Después de terminar la etapa de consolidación primaria, ojo que ya no se está agregando más carga, se colocó la carga y debido a que la expulsión de agua es muy lenta, ocurre ese efecto. Y lo que sucede es que incluso después de que ya terminó la consolidación primaria, se va a seguir asentando, aunque sea poquito más, aunque sea poquitito más,
Porque la pendiente de la zona de consolidación primaria va a dar asentamientos muy chiquitos, pero sí van a ocurrir. Sobre todo si el edificio está pensado para 100 años, por ejemplo, pues va a ocurrir para 500 años. En la renta sí los valores de consolidación no los considera cero, ni siquiera se hacen estos cálculos. No se hacen, perdón, te respondo como te debe responder. Es correcto como le estás pensando. En las arenas se ha observado y por la misma estructura de la arena se sabe que no va a presentar consolidación, que si se va a asentar lo inmediato y ya, y las grabas. De hecho, muchos suelos de aquí son medio difíciles de entender porque tienen casi 50-50. Eso es lo que quisiera decir, profesor. Si tienes una mezcla muy homogénea de arena con arcilla, ¿qué haces? Pues habría que hacer una prueba de consolidación y ver si consolida. Lo que pasa es que también es difícil porque para hacer una prueba de consolidación ustedes ya vieron que se tiene que poder labrar la muestra. En las arenas de aquí de Guadalajara a veces no puede, yo no he visto a nadie que pueda cortar el circulito perfecto, se rompe. Se rompe. Pero eso mismo te da una idea del tamaño de los granos y que casi no tienen cohesión y que casi no tienen finos, por lo tanto casi no deberían consolidarse. Pues se asume aquí que incluso si se presenta va a ser relativamente rápida. ¿No hay ninguna zona de Guadalajara que sea arcilla? Hay unas arcillas residuales, pero es un estrato muy pequeño, son arcillas de más de 50 golpes SPT, total que aunque son arcillas no tienden a consolidar mucho y los espesores no son tan grandes. La única zona que tiene más o pudiera tener más problemas es hacia el aeropuerto, hacia el Salto, por allá. Incluso el aeropuerto sí está en unas zonas arcillosas y les platico aquí entre nos, que no vaya a salir de aquí. Dime, a ver, cuando ahorita no sé si han ido al aeropuerto, están haciendo unos edificios. Cuando iban a hacer los edificios, nos invitaron a la empresa en la que yo estaba a hacer no es nada malo, nada más porque son confidenciales los datos. Nos invitaron a la empresa en la que yo estaba a hacer una cotización de la cimentación porque estaban dando pilas muy grandes de cimentación. Entonces nos invitaron a eso. Lo que nosotros les dijimos es que estaban dando pilas muy grandes y nos pidieron una ingeniería de valor. Nos dijeron, no se pueden hacer pilas más cortas. Nosotros le dijimos, para que puedas hacer pilas más cortas, si tú quieres, tendrías que hacer una prueba de carga a escala real. Vas a tener que hacer una pilota, la vas a tener que cargar y vas a ver lo que realmente va a aguantar y lo que realmente se va a asentar. Entonces, eso le dijimos nosotros y eso le dijeron muchas otras empresas o las demás empresas que cotizaron y decidieron hacer una prueba de carga. Esa prueba de carga está documentada, la hizo, finalmente quien se quedó con el contrato fue Sandström. Esa prueba de carga está documentada en la Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica que acaba de ocurrir y no es cierto, en el Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas que fue el año pasado y a partir de esos resultados se pudo hacer ese análisis. Entonces, sí hay unos estratos de arcilla grandes ahí, pero aparentemente no debería haber una consolidación. Lo que pasa es que, como les digo, otro obstáculo es obtener una muestra inalterada. Obtener una muestra inalterada es difícil. En los estratos que tienen un número de golpes muy alto, es difícil encajar el tubo Shelby, se dobla, ni siquiera entra. Tú lo intentas colocar y se dobla. Es difícil obtener una muestra inalterada en muchos. Profe, ¿y cuándo decides que es necesario probar el suelo directamente para ver qué da y cuándo puedes hacer aproximaciones? Depende de la variabilidad que tengas en los resultados, yo creo. Sí, y de la formación geológica y de la magnitud del proyecto. Por ejemplo, si tú vas a hacer un edificio muy grande en el que cada metro cuadrado de zapata que te ahorres, como van a ser 200 zapatas, pues va a ser un dinero. No es lo mismo que una construcción que va a ser de 6 zapatas, bueno, 9 zapatas, y que si ahí si te ahorras un metro cuadrado de concreto,
no quita. tiene caso. Tendría que costaría más hacer la prueba, así es la respuesta. Si tú se hace como un paramétrico de más o menos qué esperas obtener. Si tú calculas o si al cliente le demuestras que lo que le va a costar la prueba se lo podría ahorrar por varias veces si los resultados son favorables, pues los clientes te pueden decir sí. Pero como la tiene que pagar el cliente, puede ser que el cliente te diga no, pues me sale más caro y me va a llevar un tiempo, mejor ya aunque esté sobrada, échatelas por ahí. Bueno, vamos a terminar el ejercicio porque ese era el primer inciso. El inciso B era cuál es el tiempo requerido para que el asentamiento alcance el 99% de la consolidación, el real. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, sí, muy bien. En primer lugar, vamos a cambiar de página. Vamos a agregar otra página aquí. Color negro. Ahí está. Inciso B. Inciso. Bueno, nada más le ponemos inciso B. A ver, primero tenemos que revisar pasar de los datos de la probeta a los datos del suelo. Lo que tenemos constante o la ayuda que tenemos y no se veía como tan especial esta información, y ahorita sí ya vamos a usar esto y esto, drenaje simple y drenaje doble. El primer dato que necesitamos nosotros o que vamos a utilizar es este, que se llama el coeficiente de consolidación. Este coeficiente de consolidación es el que nos va a permitir pasar de la probeta del suelo del laboratorio al campo. ¿Por qué? Porque nosotros en laboratorio medimos nuestros resultados, medimos nuestro espesor de la pastilla y medimos el tiempo que se tardó en llevarse la consolidación primaria. Incluso nosotros medimos el tiempo, a partir del análisis de resultados, el tiempo que se tardó en llevar a cabo el 50% de la consolidación primaria. Lo medimos. Entonces ese dato es el que nos va a servir a continuación. Entonces copien esa ecuación, por favor, la de hasta abajo. Voy a hacerle un zoom. Es esta. En el laboratorio se presentó drenaje doble. En este ejercicio no nos dicen, pero vamos a considerar que también se presentó drenaje doble, o que se presenta drenaje doble. Pero el drenaje doble es para lo que sigue, para el siguiente paso. Lo vamos a usar ya que calculamos el grado de consolidación promedio y el asentamiento por consolidación máximo. ¿Cuál sería? ¿Cuál de las dos notas? ¿Mande? Drenaje doble. Bueno, ahorita no tenés esta, la del coeficiente de consolidación. ¿Ahí qué es el factor de tiempo? El factor de tiempo es un dato que se obtuvo a partir de tablas. En esas tablas lo que son es el resumen de muchos datos, como nosotros vimos. Ahorita, ¿recuerdan que en la clase pasada analizamos muchos resultados de pruebas de consolidación? Analizamos unos resultados de la prueba de consolidación y obtuvimos el tiempo en el que se llevó a cabo el 100% de la consolidación primaria, el T0 y el T50. Bueno, pues esto es el análisis, esto es el resultado de un análisis estadístico de muchas pruebas. Ahora sí ya me pueden entender. Lo que hicieron es que revisaron los porcentajes de consolidación del 0 al 100% contra el tiempo normalizado. Entonces sacaron un factor tiempo, el tiempo normalizado, que va de 0 a 1, y el grado de consolidación promedio. Una relación científica. Más bien estadística, a partir de resultados de cambio de pruebas de laboratorio, perdón. A partir de muchas pruebas de laboratorio se trazó esa curva. Entonces, eso quiere decir que si nosotros conocemos, que de aquí nosotros podemos obtener para cierto grado de consolidación cuánto vale el factor tiempo. Y así vamos a obtener el coeficiente. Vamos para allá. Ahorita se ve medio como nebuloso, como todo opaco. Ahorita vamos a ver cómo es muy sencillo.
Ajá. se regresa igual a esta. Ahí está. ¿Y el tiempo en minutos? El tiempo en minutos, o en horas o en días, da igual, pero el coeficiente de consolidación va a tener unidades. Las unidades que tengas aquí van a ser las que siempre vas a tener que mantener. Este coeficiente de consolidación sí tiene unidades, las que le digamos de la H y las que le digamos por el griego. Por ejemplo, metros cuadrados por minuto o centímetros cuadrados por segundo, este tipo de unidades. Unidades de longitud al cuadrado entre tiempo. Listo, entonces vamos a escribir aquí en que CB es igual a ¿qué dijimos? TB entre TB por H cuadrada entre T. Ahora sí, vamos a ver qué datos nos están indicando de este ejercicio. Vamos a ver que aquí nos está diciendo, ahora sí, de aquí de lo importante es el tiempo, exactamente. De aquí lo importante es obtener el tiempo. Este que dice, en laboratorio se requirieron 4.5 minutos para alcanzar el 50% de grado de consolidación. 4.5 minutos, 50%. Ok, entonces me voy a mis resultados, o aquí a mis datos, perdón. El tiempo 50%, 4.5 minutos. Y para el 50%, así. El T50 vale 4.5 minutos. Esos son los datos que nos dan. De esta tabla, lo que tenemos que obtener, o de estas ecuaciones, con tabla o con ecuaciones, vamos a tener que calcular el factor tiempo. El factor tiempo. Tenemos que ver si caemos en el grado de consolidación menor al 60% o mayor que el 60%. En este caso nos dieron el del 50%. Vamos a usar esta del principio. ¿Sale? La ecuación. Pi cuartos por el grado de consolidación entre 100. El grado de consolidación que nos están diciendo es al 50% de consolidación. Al cuadrado, 50 entre 100, es decir, 50 entre 100, 2, perdón, no, 0.5 al cuadrado por pi cuartos, 0.25 por pi cuartos, para que no batallemos. ¿Va a quedar pi, no? Aquí está, ahora vamos a leer estas tablas, ya ven que nos encantan aquí las tablas. La del 50%, aquí está el 52, 45, aquí está la del 50%, 0.197. Ese es el factor tiempo del 50% del grado de consolidación. TB al 50 es, ¿qué dijimos? 0.197, muy bien. 0.197, así se usa esa tabla, o para esto sirve. Pero bueno, también lo podemos sustituir con la fórmula. ¿Mande? También podemos sustituir con la fórmula. Pero Sí, en el tablitas. sí, no, se usan fórmulas. Las tablas eran porque antes, cuando mis maestros llevaban la escuela, no había computadoras ni calculadoras y estaban a mitad de la nada con las tablitas. Ahorita usen fórmulas, pongan su Excel y ya quedó. Para el trabajo final, pónganlo en Excel y pónganle formulita. ¿Vale? Muy bien. De aquí, el dato que estaba checando aquí y no me acordaba, el dato que tenemos que obtener es, o el dato de aquí de los que necesitamos es este, miren. De aquí el dato que no tenemos es la altura. De este ejercicio nos están diciendo, en laboratorio se necesitó 4.5 minutos para llegar al 50% de la consolidación. Nosotros vimos
en las tablas y en las ecuaciones que el factor tiempo para el 50% es 0.97. Para obtener este coeficiente, lo que nos hace falta es que H. Profe, es, pero H era al centro del estrato consolidable. H es el espesor del estrato que consolida. Pero en este caso, estamos en laboratorio. ¿Cuál es el espesor del suelo que consolida? El del anillo, no el de las El probetas. de la pastilla de laboratorio, el de la probeta. Aquí es el de la pastilla. ¿Mande? No dice de dato, ¿verdad? Y sería. Me faltó copiar ese dato en el ejercicio. Anoten que ese dato vale 2.54, una pulgada. Vamos a anotar. En laboratorio se midió. Laboratorio. Profe, pero Como no ustedes. necesitamos el del- porque estamos sacando el del 50%. Altura. Lo que queremos es el del 99. No, o sea, ya tenemos el dato de cuánto. Profe, yo no entendí la diferencia entre el estrato de arcilla de 2.8 y el H. El H es para cuando estás en laboratorio y es la pastilla demuestra que estás probando. Sí, este H es el espesor del estrato, pero en laboratorio no te llevas todo el estrato, güey. En laboratorio solo te llevas. Entonces, una el inciso B es como si ya se estuvieras en el laboratorio en el campo. Ahorita vamos a pasar de laboratorio al campo. Y el SH no se considera si es doble drenaje. Sí, ahorita vamos. Sí. De hecho, ahorita voy a anotar que el alto de la, como bien dice Brian, es el alto del laboratorio en la pastilla fue 2 puntos, perdón, el alto de la pastilla que se utilizó en el laboratorio fueron 25.4 milímetros, una pulgada. Pero aquí tenemos que considerar, para entrar aquí, es la distancia, esa H en realidad es la distancia al estrato permeable, que sí se tiene que considerar si es drenaje simple o drenaje doble. Voy para allá. En laboratorio la pastilla se midió, es decir, consideren este anillito de acero en laboratorio así como ustedes lo utilizaron. Esto de alto mide 25.4 milímetros en laboratorio. En laboratorio. Más o menos, yo creo que el que usamos aquí más o menos midió eso. No sé cuánto les midió a ustedes o la pastilla que usaron. El de nosotros me creo que 19 milímetros. Bueno, eso. Pero como dice Brian, aquí es donde se tiene que considerar si el suelo está en drenaje doble o drenaje simple. Esta H que se está considerando aquí es diferente si es drenaje simple o drenaje doble. Es H. En laboratorio, ¿cómo está la pastilla? Yo creo que sería drenaje simple. colocada? Es doble. ¿Qué hay arriba y abajo de la pastilla? Por arriba no encaja, Piedras ¿verdad? porosas. Unas piedras porosas, en tensiones que se permiten drenaje doble. Ah, sí, es cierto. En la ¿Qué era lo que estaba arriba? se parece más a esto. Hay una piedra porosa arriba y una piedra porosa abajo, y de tensiones que se provoque el drenaje doble. ¿Para qué? Para que tarde menos tiempo en consolidar. Porque si dejáramos drenaje simple, igual se debería presentar el mismo asentamiento, pero tardaría más en llevarse a cabo el proceso de consolidación. Entonces, esta H que va aquí, va la H del drenaje doble, o sea, la mitad del alto de la pastilla. Es un drenaje doble. Aquí, como es un drenaje doble, la H que se tiene que considerar para el coeficiente de consolidación es la mitad del alto de la pastilla. H sub C sería la HC, real, ¿no? HC es el espesor real, ajá. Y esta H sin su índice se refiere a la distancia de la partícula más alejada hasta el estrato permeable. Entonces, como es de aquí para acá, drenaje doble, de sí, aquí o sea, para acá. Pero en este caso, esta H, la distancia de la partícula más alejada sería esta, de aquí para acá. Tendría que circular, tendría que moverse la partícula de agua de aquí para acá y salir. Por eso HC igual a H. Pero que ¿cómo sabíamos si era drenaje doble o drenaje simple? En laboratorio, como tenemos una piedra porosa en la parte de arriba y una piedra porosa en la parte de abajo, Entonces en laboratorio siempre va a ser drenaje doble. en laboratorio siempre va a ser drenaje doble, aunque en campo no. Profe, si no tenemos las tabletas, ¿cómo usamos estas? ¿La ecuación esta? ¿La de aquí? No,
era la...? No, era para obtener el factor tiempo, que es el TV. El que se obtiene es el TV. U se propone y se obtiene TV. Que tú dices, pues ahorita vamos a llegar allá a lo que decíamos es, yo quiero el 90% de consolidación. Pero eso es un campo. Primero voy a obtener el coeficiente de consolidación, después ya voy a meter los datos de campo y voy ahora sí a proponer un grado de consolidación del 90% y voy a leer cuál es el factor tiempo. O sea, lo único que debería cambiar en el laboratorio sería el tiempo, pero no la consolidación. El tiempo, pero no la consolidación. ¿O sí? O sea, porque dices, profe, que aunque sea drenaje simple en caja, en laboratorio pues lo vas a hacer doble para que la prueba te lleve menos tiempo, ¿no? El tiempo, pero no el asentamiento por consolidación. Debe ser el mismo. Sí, debería ser el mismo. Tardaría más, pero debería ser el mismo. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de un dren nada más? Un drenaje simple es por ejemplo, cuando está arena, arcilla y luego roca. Porque el agua no puede circular hacia abajo, hacia la roca, no se infiltra, solo puede salir hacia arriba. ¿Eso tú lo decides o ahí también como Más bien es en la exploración geotécnica lo que encuentres con los SPT y la refracción sísmica. O refracción sísmica. A mí me gustan más los métodos directos, pero sí, se puede complementar. Si se identifica que es roca y el agua no va a poder bajar, es un drenaje simple. Aquí en la zona de Américas tiene este caso. Y el espesor de la arcilla que puede consolidar es variable, pero va como de los 60 centímetros a 1 metro, no es mucho más, 1,5 metros yo creo si acaso, y además es una arcilla de más de 50 golpes y con grado. Entonces se considera que no consolida. ¿Listo? Bueno, estábamos entonces anotando que H es igual a HC entre 2 igual a 12.7 milímetros, y esto es en drenaje doble. Drenaje doble. Muy bien. Listo. Una vez que ya hemos obtenido este valor, ya podemos obtener el coeficiente de consolidación de nuestra probeta en laboratorio. Coeficiente de consolidación, ya nada más sustituimos 0.197 por 12.7 al cuadrado entre 4.5 minutos. Este 12.7 son milímetros. Entonces va a quedar en milímetros cuadrados por minuto. En milímetros cuadrados por minuto. 7.06 milímetros cuadrados por minuto. Muy bien, hasta ahí vamos bien, pero todavía no acabamos, aunque ya casi. Ya casi. Ahora sí. Pues eso por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo. Ahora 99.7. ¿Seguros da? ¿Sí da 7.06? Muy bien. No, sí está bien. Okay. Muy bien. No, está bien, está bien. Ya me acordé cómo se. ¿Es muy alto? Daría un número muy chiquito en metros cuadrados. Sí. Ahora sí, ahora sí. Obteniendo el tiempo al 99%, el real. Miren, nosotros tenemos los datos de campo, ¿sí o no? Si yo conozco
ahora yo ya conozco este coeficiente de consolidación, este coeficiente de consolidación. Este es el mismo en campo que en laboratorio. Si yo quiero conocer el tiempo, ¿qué necesito conocer o qué datos requiero de campo para calcular el tiempo en el que se va a llevar a cabo el proceso de consolidación? La pregunta aquí era cuánto tiempo en campo se va a tardar el suelo para alcanzar el 99% de consolidación. ¿Y sería el mismo coeficiente? El coeficiente es el mismo. El coeficiente es una característica del suelo. El coeficiente sí es el mismo. CB es el coeficiente que es. Vamos a De consolidación. Pues así ya lo tenemos. Ahora Se despeja el tiempo. se despeja el tiempo. Vamos a despejar de esta ecuación el tiempo. Entonces, el tiempo es igual a... Pero ahora el coeficiente del tiempo o el TV. ¿En serio va a ser mismo? Ahorita vamos para allá. Ahora el TV se tiene que obtener para qué porcentaje de consolidación. Como de para atrás. TV, aquí lo voy a escribir así. ¿Se apagó? ¿La moví tantito? Ahí está. TV, voy a escribirlo así, por H cuadrado entre CB. Ajá. Así. Entonces, lo que sacamos ahorita, profe, ¿solo fue como un paso extra o sí sirve para No, se fue para sacar el coeficiente, Lo necesitamos aquí, si no, no podríamos hacer este cálculo. Ah, ese es el que no va a cambiar para cualquier caso. Ah, Listo. Entonces, necesitamos, la pregunta es, ¿cuánto vale el factor tiempo para el 99% del grado de consolidación? Ahorita se saca. En la tabla, ¿no? De la tabla o de las gráficas, nosotros tenemos que, para el 99% del grado de consolidación, ¿sí decía 99? Sí. ¿verdad? 99% de grado de consolidación, hay que obtener cuál es el factor tiempo. No dice. Pero, Sí, profe, sí, no, sí, ya dice 1.78, ¿no? Sí, ese. Aquí dice. Para el 99% del grado de consolidación se necesita 1.781 de factor tiempo. Es infinito. Infinito, se supone que va a tardar mucho tiempo. O sea, de 1 hasta el. O sea, de aquí a acá va a pasar mucho tiempo. lo multiplicas por infinito. Realmente se supone que aquí ya el 99% ya ocurrió la consolidación primaria y ahí empieza a correr la consolidación secundaria. Ya en la práctica. Aunque se sabe que sí se va a seguir expulsando todavía poquita agua de aquí. Poquitito. Pero esto es que ese factor de tiempo es como para todo tipo de suelo y para cualquier condición. Para cualquier arcilla, y se obtiene a partir del análisis estadístico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada obtuvimos el tiempo en el que se producía el 100% de la consolidación? El tiempo en el que se producía el 0% y el tiempo en el que se producía el 50% de la consolidación. Entonces lo que hicieron estas personas es obtener en muchas pruebas el tiempo al que se obtenía el 1%, el 2%, el 3%, así hasta el 100%. Y luego lo que hicieron era dividir todo entre el tiempo total para obtenerlo como un factor de tiempo. Eso hicieron estas personas, los investigadores. U es consolidación primaria. ¿Vale? U significa consolidación primaria. U significa grado de consolidación. Y el grado de consolidación es casi eso, Brian, pero no es. El grado de consolidación es el asentamiento por consolidación en el tiempo t, en el que sea, entre el asentamiento por consolidación máximo. Eso es, el grado de consolidación. Muy bien, ya casi acabamos. Corazón. Todavía nos falta. Ahí la H sí va a ser la de los 2,8 metros. Ahí hay que ver qué drenaje es, si simple o doble. El ejercicio no nos dice, vamos a calcular los dos.
Vamos a anotar, si el campo hay drenaje simple, este tiempo, si el campo... Pero la HC es la de 2.8 metros, entonces... La HC es la de 2.8 metros, sí, la HC. Que el ejercicio, el enunciado no nos dice si en campo está el suelo. ¿No eran 25.4 milímetros porque era laboratorio? Pero es que... Pero es que ahora ya vamos a usar las condiciones de campo. La pregunta ahora es el tiempo requerido para que el asentamiento en campo alcance el 99%. Pero lo lo dice en campo. No dice laboratorio. Aquí dice el asentamiento máximo, Para claro, eso. pero es el asentamiento, ya lo calculamos. Además, el de laboratorio Ahorita no estamos está haciendo calculado este. coeficiente de Pues, consolidación. todo eso que estamos haciendo de obtener el coeficiente de consolidación fue para obtener el tiempo para llegar al 99%. Si todavía no les queda tan claro, terminemos el ejercicio, y si todavía no les queda claro, me regreso, ¿va? Miren, entonces tenemos que leer el tiempo, el factor tiempo, creo que es T mayúscula. Vamos a seguir las formalidades, que de por sí luego hago aquí un carnaval de variables. TV para el grado de consolidación del 99%, yo decía que era, no lo anoté, 1.781, es cierto. TV al 99% es 1.781. ¿Qué unidades? Ninguna unidad. Este no tiene unidades, ¿eh? Voy a subir esto para que aquí mismo coloque lo demás, aunque quede apretadito, pero que quede todo aquí. Son dos incógnitas y una ecuación. No. Parece verdad, pero no. De hecho, la única incógnita es el tiempo. ¿El CB qué sería? TV es el factor tiempo para el 99%. Aquí está, 1.781. H es el espesor de arcilla, pero en este caso, si queremos calcular el tiempo en el campo, en condiciones reales, aquí tenemos que colocar el espesor del estrato en campo, el real. Nada más hay que fijarnos si es drenaje simple o drenaje doble para colocarlo completo de la mitad. Porque solo tiene 3 casos. ¿Vale? Y este coeficiente de consolidación, este se mantiene fijo para campo o para laboratorio. Este es 7.06, es 7.06 ya, para campo y para laboratorio. ¿Vale? Entonces, ahora hay que escribir que el tiempo para el 99% de consolidación es 1.781 entre 7.06. Entonces la H te la tienes que poner en milímetros. La H tendríamos que colocarla en milímetros o la CB transformarla a metros. Este es el paso importante. Aquí es donde varios la regamos ya en la práctica profesional, porque da otra cosa, da otro tiempo totalmente. Y aquí el tiempo nos va a dar en unidades en las que esté el CB. Si aquí lo estamos midiendo en minutos, el tiempo aquí nos va a dar en minutos. Por eso aquí hay que anotar los datos. Esto está en milímetros cuadrados sobre minuto. Este dato de arriba no tiene unidades y la altura 2.8 metros en drenaje simple y 1.4 en drenaje doble, ¿sí o no? Sí. Vamos a anotar aquí. Vamos a anotar aquí. Le voy a anotar así para buscar que no confunda. Vamos a poner en drenaje doble H es igual a 2.8 entre 2 igual a 1.4, ¿vale? Y ahora sí ya lo escribo aquí abajo, por 1.4 metros. En milímetros es por 10 a la... ¿qué? Por 1000, ¿no? Son 2800. 1.4 por 1000. Este es en milímetros. ¿Cuánto me da el resultado de esto con la calculadora? 1.781 353
353. Punto 17. Este está al cuadrado, ¿sí? Multiplicado. Ah, no. 1.4 por 1000 al cuadrado. Aquí está al cuadrado. Me da 400. 494. Ajá, 441. Ajá. Voy a colocar 494.000. 441. 491. Va. O sea, va a tardar casi un año en aceptarse. ¿Cuántos minutos tiene? Pues lo convertí a días y son 343 días. A ver, este está, dijimos, al cuadrado. Es que se junta con el otro 2 de allá. Uno, ya, ya me acordé cómo es. Para darle formatito, es con este. ¿Cuántos me salió? Ahí está, color negro. Ahí está. Ahora sí, ¿cuánto me dijeron que daba? 4. A ver, denme la notación científica. 494.44 por 10 a la 3. 494.44 por 10 a la 3 minutos. Pero pues no está tan grande el. ¿Cuánto da? Divídanlo entre... ¿Cuántos? Entre 60 para horas. Entre 60 para llegar a una hora y el otro 343 días. Sí, ¿verdad? 341. Un año. Ah, sí, se borró cuando... ¿Cómo? 0.94. A la vez. Entre 360, ¿cuánto? No, ya son 365. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da en días? 343 días. Eso, ven que les digo que más o menos un año, por ahí es un tiempo. Viene el ¿no? examen 100 años en contabilidad. 343 días. Y ahora calculen ustedes cuánto se tarda en drenaje simple. Es 1.977.767 minutos. ¿Y en días? Como 40. En drenaje simple. días. Yo creo que es más de 5 días. Para que vean cuál es la diferencia entre el tiempo de tener drenaje doble y drenaje simple. No es lineal, como está el cuadrado. Son 1.373 días. 1373 días, con 4 veces más en drenaje simple que en drenaje doble. Casi 4 años. Hace 4 años. Sí, estamos hablando de drenaje. Esto es lo que comentamos cuando decimos se toma un tiempo, se toma varios meses. Estamos hablando ya en el orden de los meses. ¿Listo? Ahora sí. ¿Quedaron dudas o comentarios del ejercicio de cómo pasar de los resultados de campo a los resultados Solo para CB coeficiente de consolidación? Se usa el de laboratorio, el H de laboratorio, o sea, de la pastilla. Sí. Sí, Porque se la mitad, porque es drenaje doble. pero si es doble o simple. En el laboratorio siempre es doble. ¿Cómo se hace la preparación de edificio? Y es de quiero ir a la misa. Está haciendo otra Hacen un edificio grande y a la hora de Yo voy a llegar pero si no son percepciones con topografía, colocas unas dianas reflejantes y Pero si no cada semana. Profe, si ahorita la prueba de asentamiento tiene 4.000, le quito 2.000. Quítale lo de la última carga. O sea, de la mitad. ¿Lo tenemos que hacer? No, hay que dejar una cámara, ¿no? O un montaje para. ¿A quién le pagan? Fíjense que ya en la práctica el sistema de lecturas es automático, es decir, hay un deformímetro digital conectado a una computadora y solito va tomando. ¿Y por qué no tenemos esto aquí? Porque están estudiando, es para No, ahí sí. es más caro. En
primera y segunda porque es más. Y no lo vale. Sí lo vale, pero No vale la colegiatura, ¿no? nosotros quisiéramos, pero ya les he platicado, ¿no? Cuánto que cuesta carísimo todo esto. No sé cuánto cuesta un consolidador. ¿Saben quién va a saber? El maestro Pablo. Bien. Listo. Hay un ejercicio que ya no nos dio tiempo de resolver aquí hoy. Es este. Para los que se van a ir al simposio, les voy a pasar el video de este ejercicio. Para los que van a venir el jueves, vamos a resolver este ejercicio al principio y vamos a empezar a ver el tema de compactación. ¿Está difícil? Yo no lo veo difícil, miren, dicen, es una arcilla normalmente consolidada, nos da el espesor de estrato de arcilla, nos da la relación de vacío inicial, el índice de compresión, el coeficiente de compresión, la presión efectiva antes de cargarlo, el incremento de esfuerzos promedio, y ahora nos da el factor de consolidación secundaria. Ahora vamos a resolver un ejercicio con consolidación secundaria. El que hicimos era de primaria. ¿Son otras fórmulas? No. ¿Está más fácil o está más difícil? Yo creo que está más fácil. El jueves nos traemos la laptop. Me voy a hacer como nada. El lapso, si quieren que revisemos sus carreras y clases, hacemos sus pruebas, los resultados. Lo que podemos hacer es que en la segunda parte de la clase del jueves procesemos la curva de compresibilidad y obtengamos los coeficientes de sus datos. No, este fue. Ahí es El siguiente jueves sí se examen, ya que o sea, los que tienen el simposio ya no tuvieron clase, ya las siguientes clases De hecho, si se fijan, casi no ha habido tareas este parcial, nada más la práctica de consolidación y la serie, que creo que va a ser de tarea. Habrá manera de que mande la serie este fin de semana para hacer Yo lo voy a lo quiero mandar, lo tengo que mandar el jueves. Sí, antes. El Frank que no está de gracia, A ver si el jueves. No me acordaba que el siguiente lunes es puente. Entonces, el examen va a venir hasta acá, hasta consolidación secundaria. ¿Cuándo recibe este jueves? Sí. Que ya tengo el video, ya lo puedo subir. Ay, no le dije